En secciones macizas, por poner una cualquiera, ¿no? Tenemos el eje Y, el eje Z. Siempre es bueno empezar, pues sobre todo en este tipo de clases que la materia está muy relacionada con la del día anterior, pues bueno, resumiendo la conclusión sobre todo respecto a las tensiones, que es la que nos interesa. Si tenemos un cortante aplicado, VI y VZ, eso provocaba una distribución de tensiones tangenciales en la sección. Y habíamos calculado una expresión que nos daba las tau xi en cada fibra. Os recuerdo que las tau xi eran constantes en una para I constante, o sea, solo dependían de I. Y de igual forma, decíamos que se podrían calcular en una fibra vertical las tau xz. ¿Vale? Vamos a recordar, por ejemplo, la expresión de las tau xi. Si este área le llamamos A con tilde, si ese área le llamamos A con tilde, la expresión de tau xi sería igual a 1 partido por B. La B era la anchura de la sección a esta cota I, ¿vale? Bueno, partido por B, y esa derivada de la n con tilde, pues era la expresión donde aparecen los momentos estáticos, ¿vale? Si estamos trabajando con varios materiales, pues sabéis que aparece el momento estático serían ponderados, ¿no? Los momentos de inercia también. ¿Vale? Bueno, pues esa sería la expresión. Bien, visto esto, vamos a pasar hoy a estudiar lo que se llaman secciones de pared delgada. O sea, vamos a estudiar las tensiones debidas al cortante en lo que se llaman perfiles de pared delgada. ¿Qué es un perfil de pared delgada? Un perfil de pared delgada es aquel que está formado por flejes. El fleje básico es la figura que tenemos aquí a la derecha. Sería un rectángulo, o más parecido a un rectángulo, que tiene un espesor pequeño, que se llama T, viene del inglés thickness, y además en este tipo de perfiles se usa siempre la T en toda la normativa. Y luego otra dimensión, que aquí por ejemplo le podríamos llamar H, que es mucho mayor que T. Orden de magnitud, pues 10 veces, por ejemplo, es decir, 10 veces H mayor que T. El espesor no tiene por qué ser constante. Fijaros que he marcado aquí con una línea de puntos la línea media de este perfil de pared delgada. Siempre hay una línea de puntos que marca la línea media. Esa línea media es una curva que se le llama S y recorre todo el perfil. De manera que nos va a permitir calcular toda la geometría de masa con la geometría de esa línea media. Y, obviamente, con el espesor. El espesor no tiene por qué ser constante, sino que el espesor podría ir variando a lo largo de S. ¿Vale? Lo normal es que en muchos perfiles el espesor sea constante en un determinado fleje, pero podría variar. ¿Vale? Desde el punto de vista teórico podría variar. El fleje básico es rectangular, pero también podríamos tener flejes curvos, como este de aquí. ¿Vale? Y también podemos tener perfiles compuestos por varios flejes. En este caso he dibujado, podemos considerar que son 2 flejes o 3. Cuando tenemos varios flejes, lo lógico es establecer distintos
orígenes para cada línea media. Por ejemplo, en el fleje vertical, pues le he llamado aquí S1. En el fleje horizontal por la izquierda, S2. En el fleje horizontal por la derecha, pues le podremos llamar aquí S3. De manera que cuando tengamos que hacer cualquier cálculo sobre los flejes, pues tengamos distintos campos de acción claramente determinados por S1, S2 y S3. ¿Vale? Bien. Ejemplos. Perfiles metálicos. Aquí, bueno, he intentado representar perfiles, no tienen por qué ser metálicos, genéricos, pero los perfiles metálicos en general se suelen o se pueden considerar de pared delgada. Típico perfil metálico HEB, el IPE, etcétera, ¿no? Y como veis, aquí tenemos perfiles abiertos y este de aquí de la derecha abajo sería un perfil cerrado. Perfil cerrado, muy interesante, sobre todo de cara a resistir esfuerzos torsores, ¿vale? Lo que se consideran pues perfiles metálicos si son cerrados tubulares, ¿no? Ya sean de sección rectangular, sección cuadrada, sección circular, etc. Otros perfiles, claro, estos perfiles son de una determinada escala. Podríamos también considerar otro perfil de otra escala también como perfil de pared delgada. Imaginaros la sección de un puente. Claro, ya estamos hablando de otra escala, ya estamos hablando de varios metros. Una sección de un puente como esta, donde el tablero puede tener una anchura de 12, 14, 15 metros o 20 metros. ¿Vale? El canto puede ser 5 o 6 metros. Y claro, estaríamos hablando de un cajón cerrado donde la parte inferior puede ser metálica, el tablero puede ser de hormigón. Bueno, podría ser también considerado como perfil de pared delgada, porque lo que importa es la relación entre las dimensiones, ¿vale? Quizá esta losa tenga 20 centímetros de canto, pero si estamos hablando que tiene una anchura de 15 metros, pues bueno, más o menos estamos hablando de esa relación de 1 a 10 o 1 a, ¿vale? A 7 u 8. ¿Está claro? Bien, pues estos son los ejemplos. Bien, en los perfiles de pared delgada se hacen dos simplificaciones. Porque claro, nosotros tenemos los perfiles, ya la fórmula en perfiles macizos. Lo que vamos a hacer ahora es cambiarnos a perfil de pared delgada, pero claro, por algún motivo. El primer motivo, aquí en las notas donde he dibujado esta expresión para la tabla XY, fijaros dónde aparece B. B está en el denominador. B es la anchura. Si el perfil es un fleje, claro, B sería igual a lo que hemos llamado espesor. ¿Y qué va a pasar con ese espesor que es pequeño? Y por tanto, ¿qué va a pasar con las tensiones en este tipo de perfiles? Que van a intentar o van a ser más grandes de lo que podemos esperar en una sección maciza, porque una sección maciza se reparte en toda la B y aquí tenemos una B más pequeñita. Entonces, eso es una peculiaridad. Pero aparte, como iba diciendo, vamos a tener dos simplificaciones. La primera es la geometría de masas. Bueno, ¿cómo se calcula la geometría de masas en este tipo de perfiles? Pues la geometría de masas se calcula teniendo en cuenta lo que en mecánica supongo que habréis visto como geometría de masas de líneas o alambres. ¿Qué es lo que se hacía en un alambre? Pues cuando vamos a calcular el centro de gravedad o vamos a calcular cualquier parámetro de geometría de masas de un alambre, lo que se hace es que se considera toda la masa concentrada en el eje del alambre. Aunque sabemos que no es así, pero matemáticamente el error es pequeño. Con lo cual se considera toda la masa concentrada en el eje del alambre. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a considerar todo el área de la sección concentrada en esta línea media de puntos que habíamos llamado S, ¿vale? Entonces, cuando
Si tiene un diferencial de área como este, realmente lo vamos a tratar como t por diferencial de S. Un diferencial de área que es de segundo orden, pues realmente lo vamos a simplificar a un diferencial de área de primer orden, donde solamente está diferencial de S. Entonces, si queréis calcular el área, ¿cómo se calcula el área? El área es la integral en el área de los diferenciales de área, ¿no? Pues ahora ya no será así. Ahora será la integral de t por diferencial de S. Desde S igual a 0, y si el S igual a 0 lo hemos cogido aquí, pues tendremos que llegar hasta el S total, que es la parte de abajo, y hemos convertido la integral de área, que sabemos que es una integral de superficie, en una integral de línea, que siempre es más fácil de hacer. Le hemos quitado, digamos, una de las integrales. Integral de área hay que integrar dos veces, ahora integramos una. Bueno, os recuerdo la nomenclatura. Siempre que dividimos, porque lo tendremos que hacer, el área, pues se generan dos partes, el área con tilde y el área con barra, ¿vale? Que sumadas dan el área total. Bien. Si tenemos varios materiales, bueno, pues si tenemos varios materiales, se trabajan con las áreas ponderadas, como sabéis. El área ponderada será igual a la integral en el área del módulo de Young por diferencial de área, que en este caso pues se transforma, igual que antes, como hemos visto, en la integral de entre S igual a 0 y S total del módulo de Young por T por diferencial de S. Bueno, ahí en el libro, en la página 157, tenéis el resto de integrales de geometría de masas que se transforman de igual manera. Por ejemplo, podemos poner alguna más. El momento de inercia de todo el área respecto del eje Z ponderado, pues sería igual a la integral entre S igual a 0 y S total de E por I cuadrado por T por diferencial de S. ¿Vale? Y si queréis lo mismo para otros momentos de inercia, también podemos poner, por ejemplo, el momento estático del área con tilde. Si es ponderado, pues lo mismo, ¿no? Sería igual a la integral entre S igual a 0 y S, esto ya no es entre S total, sino hay que integrar entre S igual a 0 y recorrer todo este camino hasta el punto donde queramos. Aquí ya sería S variable, se quedaría con la variable. Sería E por I por T por diferencial de S. Y bueno, y lo mismo con los otros, ahí lo tenéis. Pues esa es la primera simplificación. Siempre que estemos ante un perfil de pared delgada, usaremos estas fórmulas para la geometría de masas. Si estamos hablando de un problema, pues nos puede surgir la duda. ¿Hay que aplicarlo o no hay que aplicar la simplificación? Pues se pregunta. Si no está especificado en el enunciado del problema, se pregunta. ¿Cómo calculamos las tensiones? ¿Cómo hacemos la geometría de masas? ¿Perfil de pared delgada o perfil macizo? Y ya está. Y si no, pues se dice cómo se hace explicándolo. Lo lógico es preguntarlo. Bueno, vamos a pasar entonces ahora al cálculo de las tensiones. Has dicho que hacemos dos simplificaciones. La primera la has dicho de geometría de masa y la segunda. En el cálculo de las tensiones viene la segunda simplificación, ¿vale? Para el cálculo de las tensiones tangenciales, claro, tenemos la fórmula de Collignon, la fórmula de las tensiones de las secciones macizas que ya habíamos visto. ¿Por qué no vamos a usar esa? Porque vamos a modificar un poco. Vamos a modificarla un poco, que es la segunda simplificación que había comentado. Vamos a dibujar un perfil aquí genérico que me ayude a establecer la segunda simplificación como comentaba. Bien, este perfil es un perfil de pared delgada curvo, ¿vale? Dibujamos la línea media.
Y ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dar un corte. En las secciones macizas, cuando queríamos dar un corte para calcular las tensiones, siempre se daba perpendicular a la tensión. Para las tensiones verticales, pues el corte era horizontal. Pues ahora vamos a dar un corte perpendicular a la línea media, ¿vale? Por un punto cualquiera. Si esta es la línea media, pues perpendicular más o menos sería esto. Este plano. Vamos a llamarle plano pi, ¿vale? Plano pi es perpendicular a la línea media. Y lo que yo quiero analizar es el corte de ese plano con la barra, ¿vale? El corte del plano con la barra, vamos a ponerlo aquí en verde, sería esta sección, ¿no? Vamos a llamarle a este punto a este punto B, a este punto C y a este punto D, ¿vale? Y si yo represento ese corte aquí, que se vea bien, ¿no? Este sería el espesor T, y si yo miro desde abajo, pues este sería el punto A, este sería el punto B, este sería el punto C y este sería el punto D, ¿vale? El corte, que lo estoy aquí rayando, pues sería este. Ese es el corte. Bien, voy a dibujar en negro tensión tangencial en la cara, ¿eh? La tensión tangencial en la cara que está, digamos, en el lado AB. ¿Veis? Esta tensión tangencial. Esa tensión tangencial aparece en la cara, como puede aparecer aquí, o puede aparecer en cualquier punto de la cara de la barra, ¿vale? Están aplicadas esas tensiones en la cara exterior de la barra. Se ven bien, ¿no? En la cara exterior de la barra. Claro, si aquí en esta cara exterior va de A a B, pues esa tensión sería esta, ¿la veis, no? Y muy cerca de B, pues sería esta. Al igual podemos dibujar las tensiones por la cara que no se ve, por la que está por dentro. La que está dentro en el lado cóncavo de la barra. Bueno, pues aquí con línea discontinua, ¿no? Serían estas. Estarían en el lado donde está la recta DC, ¿vale? Bien, por el teorema de reciprocidad de las tensiones tangenciales, cuando yo voy de A a B a BC, me encuentro un ángulo recto, con lo cual puedo aplicar el teorema de reciprocidad de las tensiones tangenciales. 2 a 2, esta con esta y esta con esta. Bien, si las caras no tienen tensiones tangenciales, son libres de tensiones por condición de contorno, esta tensión, que vamos a llamarle tau XR, será 0. Y esta tensión será 0 por condición de contorno. Si además tienen que ser iguales 2 a 2, pues esta igual a esta, pues esta tau XR tiene que ser 0 y esta de aquí tiene que ser 0. Por el teorema de reciprocidad de las tensiones tangenciales. Bien, ¿eso qué significa? Que aquí la tensión es 0 y aquí es 0. ¿Significa que entre B y C la tensión tiene que ser 0? No. Pero claro, aquí es donde vamos a introducir la simplificación. Como T es pequeño, yo puedo admitir que haya cierta variación de la tensión tangencial de B a C, pero va a ser pequeña. Las funciones pueden crecer, las tensiones pueden crecer, pero al final tendrán que volver a 0. Con lo cual lo que vamos a hacer es suponer que tau XR es 0 de B a C.
Esas tensiones las estoy dibujando ahora aquí en la línea BC. Aquí. Esas son las que vamos a suponer que son 0. Las que van son tensiones tangenciales en la línea que va de B a C. Vamos a hacer un comentario sobre el nombre, porque le he llamado tau XR. Os recuerdo que el eje X sería este, y entonces el eje R pues sería el verde. Son tensiones que están en la cara de la sección, por eso su primera letra es la X, el primer subíndice es la X, y van en la dirección de R. El segundo subíndice es el R. Están aquí, tau XR. Y esas son las que van a ser 0. Claro, si esas van a ser 0, pues me quedan las perpendiculares a esas, que son las tau XS. La segunda letra es S porque el eje al que son paralelas es el eje S. Son paralelas en ese punto. La coordenada S es curvilínea, pero claro, en ese punto de corte son paralelas. Por tanto, en cada punto, las tensiones tangenciales llevan la dirección de S. ¿Vale? Entonces, en estos perfiles, en los perfiles de pared delgada, se conoce cuál es la dirección final de la tensión tangencial. ¿Vale? Vamos a aclarar esto. En una sección maciza, en un punto cualquiera, tenemos dos componentes de la tensión. La tau vertical, tau XY, y la tau XZ. Con lo cual aquí a priori no sabemos cuál es la dirección de la tensión. Tendríamos que calcular las dos componentes y a posteriori calcular la dirección. Aquí, en este tipo de perfiles de pared delgada, no hace falta eso. Directamente ya sabemos que la dirección es la de la línea media, la del eje S. ¿Vale? Lo único que nos falta ahora es calcular su módulo. Y para calcular su módulo, lo único que vamos a hacer es, pues, al igual que hicimos con las secciones macizas, cortar por un plano, en este caso va a ser por el plano pi, no va a ser por un plano horizontal, sino por este plano normal, y nos quedaremos con una de las dos partes después del corte. En este caso, por ejemplo, me puedo quedar con el área que hemos llamado la de arriba, el A con tilde, ¿vale? Me quedo con el área de arriba y obtendremos muy fácilmente una expresión muy parecida a la del día anterior. Ahora lo veremos. Vamos a dibujar ese trozo de área. Si me quedo con el lado de arriba, creo que en el libro está hecho con el lado de abajo, con lo cual pues lo tenéis hecho ya de las dos maneras. Aquí voy a coger ya de anchura, es una rebanada, diferencial de X. Aquí, por ejemplo, cogemos el S igual a 0. Este va a ser, por ejemplo, el punto de corte. Este será el área A con tilde. Este es el punto S. Vamos de S igual a 0 hasta S. Y
las tensiones que vamos buscando pues tienen que ser normales a ese plano que hemos puesto ahí en verde, que son las tau xs, ¿vale? Por el teorema de reciprocidad de las tensiones tangenciales, en esta sección verde que hay aquí, pues aparecerían, voy a poner aquí en línea discontinua, en este sentido. Bueno, yo creo que más o menos se ven, ¿no? Bien, el objetivo es hacer equilibrio, plantear el equilibrio según el eje X. Para eso van a aparecer estas fuerzas que nos recordaban al axil, porque venían de las tensiones normales, que eran el n con barra, y aquí a la derecha n barra más diferencial de n con barra. Más que con barra estamos hablando con tilde, ¿no? Porque hemos quedado con el lado de arriba. Por tanto, haciendo sumatoria de fuerzas de ese trozo según el eje X igual a 0, implica que, bueno, tenemos las tau xs aplicadas en un rectángulo que mide diferencial de x y aquí el espesor, ¿no? T. Entonces sería menos tau xs por t por diferencial de x. Menos n con tilde, que es el de la izquierda, más n con tilde más diferencial de n con tilde, igual a 0. Por lo tanto queda que tau xs será igual a 1 partido por t por diferencial de n con tilde partido diferencial de x. Bien, primera característica. La fuerza tau xs, o sea, la tensión tau xs provoca una fuerza que es el valor de tau xs multiplicada por el área donde está aplicada. El área donde está aplicada tiene esta distancia, que es esta, que es diferencial de x, y este lado de aquí, del rectángulo, que es t, el espesor. ¿Vale? Bien, lo que estaba diciendo, si nos hubiésemos quedado con el área A con barra, que es la que hay por debajo, nos hubiese salido todo muy parecido, pero las tau xs de esta sección serían las opuestas por el principio de acción y reacción, con lo cual nos hubiese salido esto con el signo cambiado, ¿vale? Que al final da la misma fórmula, porque como sabemos los momentos estáticos también salen con el signo cambiado para que quede todo igual. Pero bueno, yo os voy a recomendar, como para los perfiles de pared delgada, os voy a recomendar, para que no os liéis mucho con el signo, primero, que hagáis siempre este croquis, como yo lo he hecho. Y segundo, que intentéis quedaros, para que siempre os salga el mismo signo, el positivo, quedaros con el área al cual apuntan las tensiones. Las tensiones tau xs apuntan al área A con tilde, ¿no, verdad? Pues nos quedamos con esa área. De esa manera, ¿qué pasa? Que las tau xs en el corte van siempre negativas. Cuando hacéis el equilibrio sale aquí el más, porque este signo menos aparece. ¿Lo veis? Así siempre os saldrá la misma fórmula. En cualquier caso, siempre tenéis presente este croquis. Intentad memorizar cosas que os ayuden a deducir las fórmulas de una manera sencilla. Si memorizáis signos directamente, al final pues nos podemos equivocar. Bien, ¿qué falta? ¿Qué vale el diferencial de n con tilde respecto de x? Ya lo habíamos visto el día anterior, no lo voy a repetir. Esto es igual, si estamos hablando, como digo, de varios materiales, al momento estático ponderado en el eje z, el área con tilde, y sub p, z, v sub i, más sp, i, partido sub p, i por vz. Sustituimos y ya está. Y tenemos el tau xs.
¿vale? En este tipo de perfiles se define el flujo de tensiones cortantes. El flujo de tensiones cortantes se define como Q sub S igual a tau XS por el espesor T. De manera que lo que se hace es que si tenéis un perfil, vamos a dibujarlo aquí 2 veces. Cuando estáis dibujando las tensiones tangenciales, a lo largo del espesor T se dibujan así, tau XS. Tenemos que a lo largo de esta línea infinitas tensiones la recorren de esa forma, ¿no? Pues si sumamos las tensiones a lo largo de esta línea, que no es otra cosa que multiplicarlas por la longitud de esa línea, obtenemos una resultante, que es Q sub S. Entonces, Q sub S lo que hace es que concentra todas las tensiones a lo largo de esta línea. ¿Que tenemos otra línea? Pues igual. Aquí tendríamos tau XS con el valor que tenga ahí y sumadas, pues aquí me darían el Q sub S de ese punto. Entonces muchas veces se va trabajando por simplicidad con el flujo, ¿vale?, de tensiones, con el Q sub S. Que ya digo, concentran en la línea media la resultante de la distribución de tensiones a lo largo de la perpendicular a la línea media. Pero bueno, y los signos siempre lo basamos en la dirección de ese, porque ese puede tener sentido positivo que nosotros definimos y nos pueden salir las tensiones. Vamos a ver, en el libro tenemos un origen de S distinto al que yo he puesto aquí, justo el contrario. Entonces, S como tal solo me sirve para identificar cada punto del perfil. Lo podéis coger como yo lo he puesto aquí o como lo he puesto en el libro. La fórmula no cambia. Lo que realmente te da el signo de tu fórmula es el criterio que cojas para el tau XS. Entonces yo el criterio que he cogido para el tau XS, para aquí lo he puesto así. Lo podéis poner al revés. Lo único que digo, y lo vuelvo a repetir, es que si queréis que en esta fórmula aquí salga siempre un más, lo único que tenéis que hacer es coger, para hacer esta demostración, el trozo de área hacia el que apunta el criterio de signos que hayáis cogido para tau XS. Si alguien coge tau XS positivo aquí hacia abajo, lo puede hacer, y quiere que la fórmula le siga siendo con un más, lo que tiene que hacer es quedarse con el área de abajo. Hay que hacer el croquis. Cuando hay que hacer el croquis veréis que es la manera de que siempre salga el signo positivo en la expresión. Y repito, y que si sale negativo no pasa nada. Lo único que hay que hacer es hacer el croquis para ver qué signo tenemos. Lo que pasa es que si ya haces varios problemas, pues quieres tener esto mecanizado. La manera de mecanizarlo es esa, es que las tensiones siempre apunten hacia el trozo de área que te quedas. De esa manera te sale este signo menos, que cuando lo despejas te queda en este signo más. Ya está. ¿Vale? El flujo, las tensiones son constantes en esta línea, cuando me muevo aquí. Pero claro, cuando me muevo de un punto a otro cambian. Claro. Y entonces el flujo obviamente va cambiando. ¿Vale? El flujo irá cambiando. Estos problemas no son difíciles, pero es verdad que tienen geometría de masa y pueden ser un poquito complicados desde el punto de vista numérico, ¿no? Así que hay que tener las ideas claras. Antes de pasar al siguiente apartado, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Suponed que tenemos un perfil muy sencillo, que sería un perfil de esta forma.
Cuando se habla de estos perfiles, lo lógico es dar las dimensiones de la línea media y así no nos confundimos a la hora ni de hacer la geometría de masa ni de nada. ¿Vale? H, B y el espesor constante. ¿Vale? Imaginad que nos dicen que el cortante V es igual a V sub I, 0. O sea, solamente tenemos cortante en el eje Y, el vertical. Nos dicen calcular la distribución de tensiones o de flujo en este perfil, pues con ese cortante. ¿Qué tenemos que hacer? Pues aplicar la fórmula que acabamos de deducir y ya está. ¿Vale? Aplicar la fórmula. Si quiero calcular Q sub S, pues lo que tengo que hacer es aplicar precisamente pues lo que acabamos de ver, ¿no? Tau XS por T, que era igual a S con tilde P, Z partido I sub P, Z por V sub I. Había otro término que dependía del V sub Z, pero en este caso, como es 0, pues no lo pongo. Ya está. Y además, si tengo un único material, pues sabemos que Q sub S pues será el momento estático directamente, no hay que hacer el ponderado porque el módulo de Young será el mismo arriba que abajo, con lo cual se simplifica y queda esto. Esa fórmula tampoco es muy complejo de hacer. ¿Vale? Bien. Lo que sí tenemos que tener claro es que en esta fórmula, para una sección dada, lo único que varía es esto. El momento estático. O sea que al final lo único que tenemos que hacer es calcular momentos estáticos. Digo de cara a la variación del flujo, porque el resto serán constantes, las que sean. El resto será las constantes que sean. Mirad, cuando, por ejemplo, vamos a empezar calculando el momento de inercia. Cuando vaya a calcular el momento de inercia, ¿cómo lo haremos? El momento de inercia será el momento de inercia de este rectángulo, ¿no? Que será 1 partido por 12 del espesor por h al cubo, ¿estamos de acuerdo? Más el momento de inercia de estos de aquí. ¿Veis cómo me ciño a la línea media? Porque estamos calculando los momentos de inercia como si fuesen alambres. ¿Vale? Eso es importante. Entonces, ¿cómo se calcula respecto del eje Z el momento de inercia de este alambre? Vamos a ponerlo aquí en color que se vea mejor. De este alambre de aquí. ¿Qué tengo que hacer? Pues podría decir, el momento de inercia es el momento de inercia respecto de su eje más Steiner, para llevármelo al eje de abajo. Pero respecto de su eje, ¿cuánto vale el momento de inercia? Como es un alambre, el momento de inercia respecto de ese eje vale 0. ¿Lo veis? Entonces solamente es la parte de Steiner. Quedaría el área, que es B por T, por la distancia, que es H medio al cuadrado. Ese es el momento de inercia del alambre que he puesto en amarillo. Como en la parte de abajo tengo otro alambre, igual, pues lo multiplico por 2. ¿Vale? Ya tengo el momento de inercia calculado. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues calcular, voy a dibujarlo aquí abajo para que lo tengamos. Calcular el momento estático. Pero, ojo, ¿el momento estático de qué? Pues, si estoy calculando el flujo en este punto, ¿vale? Para no liarnos con los signos que decíamos, voy a coger un criterio de manera que si mi criterio es que la tensión apunta hacia un sitio, el área que tengo que coger para calcular los momentos estáticos es el área A con tilde a la que apunta la tensión, ¿no? Eso es lo que habíamos dicho. Pues vamos a calcular el momento estático de eso respecto de este eje. Esto es lo que llamo S, esto es el espesor T, pues entonces el momento estático que vale, pues es el área, que es S por T, por la coordenada
que es h medios, ¿no? Y ya está. De aquí, lo único que varía, ¿qué es? S, ¿vale? O sea, es lineal. Como veis, es lineal. Bien, ¿y si hubiese cogido un corte por aquí? Pues si cojo un corte por ahí, pues entonces yo haría lo siguiente, diría, vamos a ver. En este caso, el área A con tilde es toda esta. ¿Lo veis? Pues entonces diría, el S será igual. El S será igual a el momento estático del ala superior, que es B por T por H medio, más el momento estático, bueno, ahora hay que sumarle otro trocillo, que sería este. Y este sí es variable. A este le voy a llamar, si a este le llamaba S, pues a este vamos a llamarle S sub 1. Es lo que decía antes, ¿no? Tenemos que tener distintos subíndices para saber que estamos moviéndonos en un ala o en un alma. Entonces, si ese es S sub 1, pues aquí le pondremos... Claro, ¿cuánto vale el momento estático? Pues sería el área, que es S sub 1 por T, por la distancia a su centro de gravedad, que valdrá S sub 1 medios. Esto que es, ya no es lineal, esto es una parábola. ¿Lo veis? Bien. Vamos a representar esto. Ya digo, esto lo voy a ver con más detalle en los problemas, pero no quería... Supongamos que esta es la línea media. ¿Qué es lo que hemos obtenido? No quería dejar de hacer un poco una pequeña aplicación para poder tener claro de lo que estamos hablando. Mira, vamos a representar en rojo las tensiones en el ala. Las tensiones en el ala, mirad, la S comienza aquí. ¿Qué vale cuando la S vale 0? ¿Vale? 0, ¿no? ¿Qué vale cuando la S vale B? Pues B por T por H partido por 2. Pero lo que sí tengo claro que es una línea recta. ¿Veis? Y las tensiones van así. Ahora en verde, la del alma. Tengo aquí un valor, el que sea, que da la casualidad, obviamente, que es el mismo que el que tenía arriba, porque cuando el S1 vale 0, esto coincide con esto, ¿lo veis? Entonces, el mismo valor del flujo lo tengo que tener aquí. Aquí el flujo, un poco empieza ya lo de la analogía hidráulica, el flujo se mantiene constante, ¿no? Aquí el flujo se tiene que mantener constante. Entonces, este valor es el mismo que este, ¿eh? Y por supuesto va aumentando hasta alcanzar un máximo, porque es una parábola. El máximo, el SP máximo, es cuando S sub 1 vale H medio. Entonces será B por T por H medio más T medio partido por H al cuadrado partido por 4. Ese sería el máximo. Y las tensiones son positivas hacia arriba. Claro, me falta por hacer el ala de abajo. El ala de abajo, sin hacer ningún número, tengo que saber lo que sale. El ala de abajo tiene que salir lo mismo que el de arriba. Y ahora la pregunta es, ¿cómo van las tensiones? ¿Para la derecha o para la izquierda? Vamos a recordar para ello esto. El cortante al que tengo sometido el perfil es un cortante vertical. Y claro, las tensiones sumadas me tienen que dar el cortante. Si solo hay un cortante que es vertical,
¿Qué tienen que pasar con las tensiones horizontales? Que se compensen. ¿Vale? Y bueno, soy capaz de poner incluso los valores en los picos de una manera fácil, simplemente los tengo calculados, es sustituirlos, ¿no? Es sustituirlos y ya está. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a poner uno, este de aquí. ¿Cuánto vale el Q? Vamos a llamarle en el punto A. Q sub A. Pues el Q en el punto A vale, es poner este valor, que sería B por H por T partido por 2, partido por el I sub Z, que lo tengo aquí. El I sub Z, puedo ponerlo esto de una manera un poquito más, pues sería 1 partido por 4, o mejor dicho, H cuadrado por T partido por 4, sale factor común de H tercios más 2B, ¿no? Si no me he equivocado es eso, ¿no? Entonces, pues aquí lo podemos poner H cuadrado por T partido por 4 por H tercios más 2B por V sub I. Ese sería el flujo. H aquí que desaparece, pues el T desaparece y queda B partido por, sería 2, ¿no? El 4 pasa arriba, sería 2B partido por H y por H tercios más 2B, ¿no? Por V. Ese sería el flujo en el punto A, que ya digo, es igual aquí que aquí. Si lo que queréis es dibujar las tensiones, pues bueno, se puede hacer aquí un croquis un poco así en perspectiva. Las tensiones es, recordad siempre, es el flujo dividido por el espesor en cada punto. Pues las rojas serían hasta aquí un triángulo. Y por aquí un triángulo, pero en el otro sentido. Y las verdes, que serían las del alma, pues serían algo así. Aquí empieza a llegar. Si el espesor es el mismo, el flujo siempre es igual en la esquina. Pero claro, si el espesor es distinto, las tensiones podrían ser distintas, porque las tensiones es el flujo dividido por T. Pero si T es constante, pues tendremos el mismo valor también aquí de las tensiones. Aquí tendríamos el mismo valor de las tensiones y luego pues crecerían. A ver si esto se ve. Entonces, sobre la sección, aquí estamos dibujando ya las tensiones tau XS. Las rojas se cancelan entre sí porque recordad que el único cortante que he aplicado es uno vertical, VI. Este volumen de tensiones verdes es el VI. ¿Vale? Bueno, pues vamos a continuar. Siguiente apartado. El siguiente apartado sería el centro de fuerzas cortantes. ¿El centro de fuerzas cortantes en qué se basa? El centro de fuerzas cortantes se basa en establecer lo siguiente.
el cortante y las tensiones deben ser sistemas equivalentes. O sea, yo tengo un perfil cualquiera. En un perfil cualquiera de pared delgada, pues tengo aplicado un cortante, VI y VZ. Y yo quiero que esto sea equivalente a las tensiones o al flujo que yo puedo calcular sobre el perfil. Tienen que ser equivalentes, el cortante y el flujo. ¿Y eso cómo se garantiza? Pues para que sean equivalentes, como son dos sistemas que están en un plano, basta con hacer las siguientes tres ecuaciones escalares. La primera es sumatoria de fuerza en el eje Y, que sería el vertical, del sistema 1, o mejor dicho, vamos a ponerlo aquí, del cortante, tiene que ser igual al sistema a sumatoria de fuerza en el eje Y del flujo, o de las tensiones, como queráis llamarle. El segundo es la sumatoria de fuerza en Z del cortante, tiene que ser la sumatoria de fuerza en Z del flujo. Y la tercera es que si yo cojo momento respecto de un punto cualquiera, O', el mismo en las dos, pues la sumatoria de momentos respecto de O' del cortante es igual a la sumatoria de momentos respecto de O' del flujo. Esto de aquí lo tenéis demostrado, las dos primeras ecuaciones las tenéis demostradas en el apartado de límites de la fórmula de Collignon-Jourhavsky, en el 5.3 del libro, ¿vale? Y falta por establecer esta de aquí. Bien, realmente esa de ahí, ¿qué es lo que nos da esa ecuación? Mirad, el cortante, ¿realmente qué es? Pues lo tenemos que ver ya como la resultante del flujo de las tensiones, porque al fin y al cabo, ¿qué es una resultante? Pues una fuerza vertical y una horizontal en el plano. Bien, pero la resultante tiene una fuerza, una componente vertical, una componente horizontal y algo más, que es dónde la pongo. ¿Dónde se pone una resultante? En la línea de acción o eje central. Entonces, realmente, la última ecuación lo que nos da es eso, es dónde hay que colocar el cortante. Este es el eje central. El eje central. Entonces, voy a pasarme la definición de centro de fuerzas cortantes y vamos a calcular primero ese eje central. El eje central se calcularía estableciendo la última ecuación, como digo. En la última ecuación, si yo tengo este punto O como punto de O', como punto de referencia, lo único que tengo que hacer es tomar momentos respecto de O' del cortante. Pues vamos a empezar con VZ por C sub I. Fijaros, VZ es el cortante en horizontal. Pues su brazo a O' es C sub I. Menos, porque el VI provocaría momento en sentido de las agujas del reloj, VI por C sub Z. Ya tengo el momento del cortante y tengo que igualarlo al momento que me provoca Q. El Q lo he representado aquí en un punto concreto, luego habrá que integrar en toda la sección. El Q sub S. ¿Qué momento provoca Q sub S? Pues bueno, tal cual yo lo he considerado ahí, es un momento negativo respecto de O'. El brazo es R y la fuerza es Q sub S por diferencial de S. Entonces sería R por Q sub S por diferencial de S. Y esto es negativo y hay que integrarlo entre S igual a 0 y S total. Me da igual donde cojáis la S. Si por ejemplo la cojáis arriba, pues el S igual a 0 estaría aquí. Me da igual. ¿Vale? Bien. Claro, Q sub S ya lo hemos calculado antes, ya sabemos lo que vale. Vamos a sustituir Q sub S por su valor, sacando fuera de la integral lo que es constante. Entonces me quedaría VZ por C sub I menos VI por C sub Z igual a menos
sale fuera de la integral el momento de inercia. Si estamos con ponderado, pues lo ponemos directamente ponderado. Integral de R por el momento estático menos 1 partido I sub P, I, 3 igual a 0 y ese total de R, S, P, I, diferencial de S. ¿Vale? Bueno, y este... me falta el cortante, claro. El cortante... Este sería el cortante en I y este es el cortante en Z, que también sale fuera de la integral. Bien, y quiero que veáis que esta es la ecuación de una recta, porque aquí todos son parámetros que están unívocamente determinados. El cortante pues será en el que me dé, el momento de inercia lo calcularé. Esto de aquí son parámetros geométricos que una vez calculado y hecha la integral será un número. Claro, ¿qué es lo único que puede variar aquí? Pues lo único que me queda como variable es C sub I y C sub Z. Tengo dos incógnitas y una sola ecuación. Por tanto, eso es la ecuación de una recta. Esa es la ecuación del eje central. Ecuación del eje central. ¿Vale? Hay un punto del plano que satisface la ecuación del eje central para todo cortante. Hay un punto del plano que siempre cumple esta ecuación independientemente del cortante. Hay un punto del plano que cumple la ecuación para toda pareja de VI, VZ. Se denomina centro de fuerzas cortantes. Se denomina centro de fuerzas cortantes. ¿Cómo se calcula ese punto? ¿Cómo puedo hacer que se cumpla esto siempre, independientemente del cortante? Pues igualando los coeficientes del cortante, ¿no? Para ello igualamos los coeficientes del cortante. El coeficiente de VI es C sub Z, negativo, ¿no? Pues entonces diré que C sub Z tiene que ser igual al coeficiente de VI aquí, que es todo esto. O sea, que C sub Z tiene que ser igual a 1 partido I, P, Z, la integral entre S igual a 0 y S total de R por S con tilde P, Z por diferencial de S. Y el coeficiente, ese era el coeficiente de VI. El coeficiente de VZ es este, es el C sub I. Y aquí es todo esto. Pues lo ponemos aquí. C sub I igual a menos 1 partido I, P, I, la integral entre S igual a 0 y S total de R, SP, I, por diferencial de S. Claro, y este es un punto ya totalmente determinado. Ese punto es las coordenadas del centro de fuerzas cortantes. ¿Vale? No os recomiendo que aprendáis estas ecuaciones de memoria, sino que, porque concretamente aquí he obtenido
el signo opuesto al que está en el libro. Lo que hay que hacer es esta deducción, siempre. La hacéis, se pierde un poco de tiempo, pero se gana la garantía de que no vamos a equivocarnos en el signo, no debemos equivocarnos en el signo. Ya todo lo hacemos respecto a nuestro criterio, con el Q, etcétera. Bien, propiedades del centro de fuerzas cortantes. Bueno, las propiedades. Lo primero que tenemos que ver es qué ecuación nos ha dado la posición del centro de fuerzas cortantes, pues esta de aquí. ¿Y qué intervienen aquí? Pues intervienen solo parámetros geométricos, si os dais cuenta. Momentos de inercia, momentos estáticos, distancia, la R, ¿vale? Si estamos hablando con varios materiales, pues por supuesto también el módulo de Young de esos materiales. Pero no interviene el cortante. Entonces es un parámetro geométrico o mecánico de la sección. Es una propiedad geométrica y mecánica. Entonces, si es un parámetro geométrico, ¿vale? Geométrico mecánico de la sección, si la sección es simétrica, el centro de fuerzas cortantes estará en el eje de simetría. Si la sección es como esta, que tiene dos ejes de simetría, el centro de fuerzas cortantes estará en la intersección de los dos. ¿Vale? Otra propiedad es que si la sección tiene varios flejes que se cortan en un punto, el centro de fuerzas cortantes tiene que estar en ese punto. ¿Por qué? ¿Cómo son los flujos? Pues siempre son tangentes, ¿no? A la línea media. ¿Cuánto vale el momento de los flujos respecto de ese punto? El momento será 0. Por tanto, si aplicamos ahí el cortante, también produce momento 0. Con lo cual, está claro que ese punto es del eje central. Ese punto es el centro de fuerzas cortantes porque siempre provoca momento 0 para cualquier cortante que pongamos ahí. Y las tensiones también provocan momento 0. Con lo cual, ese debe ser el punto. ¿Qué pasa con secciones que tienen un único tipo de curvatura? O sea, por ejemplo estas, que son convexas desde la izquierda. Bueno, estas secciones además tienen la propiedad de que son simétricas respecto a un eje. Por tanto, el centro de fuerzas cortantes estará en un eje de simetría. Pero el centro de fuerzas cortantes puede estar aquí o puede estar aquí. ¿Por qué el centro de fuerzas cortantes tiene que estar, puede ser el punto amarillo, pero no puede ser el verde? Mira, ante un cortante vertical, el que sea, vamos a ponerlo aquí, V sub I, ¿cómo serán las tensiones? Hombre, habría que calcularlas, pero yo os adelanto que las tensiones van a ser así. Pero además, es que el perfil de la derecha ya lo hemos calculado, cómo son las tensiones. Ante un cortante vertical, ¿cómo son las tensiones? Hemos dicho que estas se anulan con estas y que aquí tenemos verticales, ¿no? ¿Sí? Bien. Os recuerdo que el centro de fuerzas cortantes es el punto donde podemos aplicar el cortante. Si yo aplico el cortante aquí, el momento respecto a ese punto del cortante es 0. Pero ¿sería posible que fuese 0 el momento de las tensiones respecto de este punto? Pues tal cual la he dibujado no, porque todas giran en el mismo sentido. La única manera de que sean 0 el momento de esas tensiones es poner el centro de fuerzas cortantes a la izquierda. ¿Para qué? Para que las tensiones de las alas me provoquen momento en un sentido, en este caso horario, y las del alma me provoquen momento en el sentido antihorario. De esa manera se podrían anular. Pero claro, si todas van en el mismo sentido, nunca se pueden anular. ¿Lo veis? Bueno, ¿alguna pregunta respecto a esto? Vamos a acabar con un pequeño ejemplo. Como ya tenemos hecho la distribución de tensiones en el perfil, que es como este de la derecha, vamos a intentar calcular el centro de fuerzas cortantes. ¿Cómo calcularíamos el centro de fuerzas cortantes aquí, en este perfil? Lo podemos dibujar de nuevo. ¿Dónde
plantearíamos los momentos? Mirad, para calcular el centro de esfuerzos cortantes siempre se actúa igual. Es tomar momentos respecto de un punto del plano, el que llamábamos O', ¿vale? Aquí sabemos que por simetría el centro de esfuerzos cortantes estará en este eje. Y además ya hemos deducido que tiene que estar por esta zona. Pero bueno, eso al fin y al cabo nos dice el signo, pero no nos dice el valor. Si yo aplico aquí un cortante, VI, tendré, como hemos dicho, que plantear el equilibrio de momentos, la equivalencia de momentos respecto de un punto O'. ¿Qué punto debo coger para tomar momentos? Siempre tenéis que coger el punto que anule más tensiones tangenciales. O mejor dicho, que anule el momento de las tensiones tangenciales. O que si no anule ninguno, pues que tenga alguna ventaja geométrica, por ejemplo, que el brazo sea constante. Entonces, respecto de esta figura, ¿qué punto cogeríais para tomar momentos y que fuese lo más fácil posible? El centro de la pieza, ¿qué es exactamente el centro? No sé cuál sería el centro. ¿Centro de gravedad? Del alma. Este punto O' efectivamente sería un buen punto para tomar momentos. Se anularían solo las del alma y me quedarían las de las alas, pero como las de las alas sé que son iguales, pues me calculo 1 y las multiplico por 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Otro punto también muy bueno pues sería este de aquí. También O' pues se anula las de abajo y las de arriba y el procedimiento es igual porque solo me queda las de arriba pero con el doble de brazo, con lo cual los dos son buenos, ¿vale? Vamos a coger, por ejemplo, el primero que habéis dicho, el del centro del alma. Entonces, yo lo único que tengo que decir es que si esto es C sub z, mirad cómo no voy a utilizar ninguna fórmula de memoria de lo que es C sub i o C sub z. Yo voy a tomar momentos respecto a O'. Sería, mirad, C sub z, que es el brazo, por V sub i, y esto que es, positivo o negativo. Negativo respecto de O', ¿no? Tiene que ser igual al momento que me dan las tensiones, ¿vale? Bien, ¿cuáles son las tensiones que yo tengo que calcular? Y claro, ahora tiro de esto porque ya lo tengo hecho. La tensión que tengo que calcular es esta, ¿no, verdad? ¿Dónde está? Esta de aquí, la Q sub A, ¿no? Vamos a ver si estamos de acuerdo en que sería esto así. Sería igual a... Ten en cuenta que esto era un triángulo, ¿no, verdad? Aquí es 0. Y esto es Q sub A. Entonces sería... El área del triángulo es la fuerza, digamos, total que hay ahí. Sería Q sub A por B partido por 2. La fuerza total. ¿Cuánto vale el brazo? No, el brazo hasta O' es porque está aplicado aquí. Mejor lo vemos en 3D. Está aplicado aquí, ¿no? Entonces a mí lo que me interesa es el brazo hasta aquí. ¿Lo veis? Que es H medio, ¿vale? Brazo H medio. Ojo que abajo tengo otro igual. Lo multiplico por 2. ¿Positivo o negativo? ¿Qué momento provoca? Negativo. Respecto de O', al igual que V sub i, provoca momento en el sentido de las agujas del reloj, negativo. Pues aquí lo tenéis. ¿Vale? Entonces, C sub z será igual. Aquí hay un 2 que se va, obviamente, será H medios por B. ¿Y el Q sub A cuánto valía? Lo tengo por ahí calculado, ¿no? Es esto de aquí, ¿no? 2B partido por H partido por 3 más 2B. Vamos a ponerlo por aquí. Esto es el... Sí, pues sería
Q sub A, a ver, lo tengo aquí bien calculado o no. 2B partido por H partido por 3 más 2B. ¿Y por? Sí, bueno, el V sub I, efectivamente, como no lo he puesto aquí, lo pondría también aquí y se cancelaría. Pues aquí se puede simplificar la H, ¿no? Esta. ¿Qué quedaría? Vamos a multiplicar por el 2 por 3, ¿no? Sería 3b cuadrado partido por h más 6b, ¿no? Si no me he equivocado queda eso. Pues ya está, esa sería la distancia. ¿Para qué me sirve lo de que tiene que estar por la izquierda negativo? O sea, a esta parte de aquí por la izquierda. Si c sub z aquí me sale negativo, sé que me he equivocado. Entonces, como en el sino también es fácil equivocarse, pues intentar utilizar esa propiedad de que tiene que salir del lado convexo. A mí, para que me salga el lado convexo, me tiene que salir signo positivo. Pues diría, vale, por lo menos eso cuadra. Si me sale por el otro lado, ya sé que eso no puede ser así. ¿Vale? Bueno, ¿está claro? ¿Tenéis alguna pregunta? Bueno, pues obviamente esto se complica si la geometría del perfil pues tiene las alas inclinadas, curvos, etcétera. Bueno, aunque también se resuelve, ¿no? Un poquito más complejo, pero se resuelve. Tampoco se trata de hacer un perfil muy complejo, muy difícil, geométricamente. Y bien, para acabar, entonces, sí quería comentaros lo de la actuación combinada de axil, flector y cortante. Si tenéis un problema donde aparece axil y flector, estaríamos en el tema 4, ¿no? Que sería la flexión compuesta. Y si hay cortante, estamos en el tema 5. Nosotros en principio vamos a simplificar mucho la coexistencia de ambos tipos de esfuerzos. Lo que vamos a hacer es tratarlos por separado y luego pues se aplica superposición. A la hora de lo típico, ¿no? A la hora de calcular, por ejemplo, un tensor de tensiones, pues con el tema 4 se calculan las tensiones normales y las tangenciales con el tema 5. Luego se monta el tensor de tensiones y hay que diagonalizarlo, se diagonaliza o aplicando amor o lo que sea. O sea, simplemente lo trataremos como problemas independientes. Luego se suma lo que haya que sumar, ¿vale? En principio, ya digo, es un problema donde luego se puede mezclar bien con el tema 2 de la elasticidad para sacar cuáles son las direcciones principales en un punto dado de una sección, porque ya que tenéis las tensiones normales y las tangenciales, se aplica lo del tema 2. O sea, en definitiva esto sería superposición.